No es raro escuchar que las personas tienen más miedo de la forma en que pueden perecer que del final mismo. Y aunque a lo largo de la historia se hayan registrado las maneras más insólitas de perder la vida, pocas veces nos encontramos con decesos realmente inexplicables en sus circunstancias. Naoyuki Kanno es uno de esos casos. Un final que pudo ser muchas cosas, pero que no ha quedado claro en los casi 40 años que nos separan de aquel trágico 28 de febrero de 1989, el día que Naoyuki Kanno pasó a formar parte de los fragmentos de la noche. Fragmentos de la noche. Era pleno invierno en Fukushima. La nieve cubría los techos del pequeño poblado de Miyakoji, un asentamiento montañoso escondido en el distrito de Tamura. Era el 28 de febrero, un martes helado, en el que la rutina de la comunidad se mantenía perezosamente en marcha. Una joven maestra de 23 años regresaba a su dormitorio tras un día de trabajo en la escuela primaria local. El edificio donde vivía no tenía mayores comodidades, ni era especialmente moderno. Las habitaciones no eran amplias. El sistema de plomería tenía más de 30 años, y los baños consistían en letrinas de tipo japonés, una plancha de cerámica incrustada en el piso, con un hueco que conectaba directamente a un tanque séptico subterráneo. Nadie podía esperar que fuera precisamente allí donde todo comenzara. La maestra entró en el baño y, por precaución y desconfianza en las viejas instalaciones, antes miró al interior. En el fondo oscuro del pozo vio algo inusual: un zapato de hombre negro de cuero. Lo que en un principio podía parecer una broma de mal gusto se transformaría en horror minutos después. La mujer decidió sorprender a los bromistas y salió del edificio, rodeándolo entre la nieve, hasta llegar a la tapa exterior de los retretes. Una vez allí, la abrió, y deseó nunca haberlo hecho. Lo que vio la hizo gritar con tal fuerza que otros docentes corrieron en su auxilio. Desde el fondo se observaban dos piernas humanas, inertes, pálidas y poco sumergidas en desechos. La policía local fue alertada de inmediato. Minutos después, al llegar al lugar, los oficiales intentaron extraer el cuerpo, pero no pudieron. El estrecho conducto del tanque, un tubo de apenas 36 centímetros de diámetro exterior y todavía más angosto en su interior, impedía sacar el cuerpo sin dañarlo. Fue necesario llamar a los bomberos de Harumachi, quienes utilizaron una grúa y maquinaria pesada para excavar, cortar y finalmente extraer el tubo con el cuerpo atrapado en su interior. Lo que descubrieron fue algo más que inquietante. Se trataba de un hombre, y estaba doblado en posición fetal, desnudo de la cintura para arriba. Había un abrigo cuidadosamente doblado sobre su pecho. Uno de sus zapatos, el que la maestra había visto, se encontraba frente a su rostro. No había espacio para cambiarse de ropa dentro del tubo, lo que indicaba que el hombre se había quitado el abrigo y los zapatos antes de ingresar. ¿Por qué lo había hecho? Era algo que nadie podía explicarse. El cuerpo fue lavado 2 veces antes de ser examinado. El hedor era tal que algunos testigos presentes, por el morbo del hallazgo, no pudieron soportarlo. Una vez limpio, el hombre fue identificado rápidamente. Se trataba de Naoyuki Kanno, de 26 años. Era un vecino conocido y respetado en la comunidad, sociable y trabajador. Colaboraba habitualmente en actividades juveniles. Era un músico aficionado y trabajaba como gerente de ventas en una empresa de mantenimiento nuclear. Un ciudadano joven, con un buen empleo y aficiones sanas. El último lugar donde podría estar era en una fosa séptica. Naoyuki había desaparecido el 24 de febrero, 4 días antes. Según su padre, salió de casa diciendo que iría a hacer unos trámites.
Era la mañana del funeral del emperador Showa, y el país entero estaba en duelo nacional. Fue la última vez que alguien lo vio con vida. La necropsia determinó que falleció el 26, es decir, 2 días después de su desaparición. ¿Dónde estuvo entre el 24 y el 26 de febrero? Era algo que nadie podía saber. La policía, ante la falta de signos evidentes de violencia, ya que el cuerpo apenas tenía unos rasguños en las rodillas y los codos, cerró el caso como deceso accidental por hipotermia y colapso circulatorio torácico. Concluyeron que Naoyuki había ingresado por su propia voluntad al tanque, probablemente con intenciones de espiar a la maestra. Solo un simple mirón, que tomó una pésima decisión. Pero esta explicación no resultó para nada convincente. La primera objeción era física. El conducto tenía un diámetro máximo de 36 centímetros. El promedio de ancho de hombros de un hombre japonés de su edad, según estadísticas oficiales, es de 40.4 centímetros. Incluso contorsionándose, el ingreso habría sido casi imposible. Además, el acceso desde el interior del baño era aún más angosto, 20 centímetros. Técnicamente, Naoyuki no podía haber entrado por su cuenta. Quizá podría hacerlo con ayuda, pero era muy poco probable que no quedaran marcas en todo su cuerpo. Su padre no lo aceptó. Usó una réplica del sistema del retrete para probar si era posible introducirse en él. Concluyó que no lo era, al menos sin lesiones graves, no sin dejar huellas de trauma. Todo era mucho más complejo de lo que parecía. La teoría del mirón fue la que la policía eligió. Explicaba la orientación del cuerpo, boca arriba, mirando hacia el agujero del inodoro, y la falta de violencia. Argumentaron que los rasguños en sus codos y rodillas indicaban que intentó ingresar y luego salir sin éxito. También justificaba la presencia de un solo zapato y la ubicación del otro hallado días después a varios cientos de metros, cerca de un río. Pero esta narrativa generó indignación. Naoyuki era un joven decente, con novia, sin ningún antecedente de comportamientos aberrantes. Un hombre con su reputación no se metería medio desnudo en una cloaca congelada para espiar mujeres, más aún cuando sabía que la maestra no estaba. Ella había viajado a visitar a su familia desde el 24 hasta el 28 de febrero, y Naoyuki conocía ese dato. Todo parecía absurdo. Otra teoría sugería que había una relación más íntima entre Naoyuki y la maestra, que acaso eran amantes, que él se obsesionó con ella, que quería espiarla o asustarla, o en cambio, que fue ella quien lo condujo a su final. Varios detalles avivaban esta posibilidad. Cuando la maestra vio el zapato en plena noche, dentro de un pozo profundo y mal iluminado, lo reconoció de inmediato. ¿Cómo era posible? ¿Realmente lo vio? ¿O ya sabía lo que iba a encontrar? Además, antes de llamar a nadie, salió sola a revisar la tapa exterior del tanque. Nadie lo hace. No obstante, fue directamente ahí. Para algunos eso indicaba que quería asegurarse de que encontraría algo, que temía encontrar. También estaban los rumores de un viaje conjunto. Ambos desaparecieron del pueblo el mismo día, el 24. Tal vez algo ocurrió antes de partir, pero no había pruebas ni testigos, solo conjeturas. Pero esa no fue la única teoría. Naoyuki trabajaba para una empresa relacionada con el mantenimiento de la planta nuclear de Fukushima. Justo un mes antes de su fallecimiento, un incidente técnico había forzado la detención del reactor número 3. Una soldadura defectuosa provocó fugas internas. El colega de Naoyuki, encargado directo del reactor, se quitó la vida poco después. La posibilidad de que ambos hubieran descubierto algo que no debían comenzó a comentarse. Los rumores crecieron cuando se supo que Naoyuki había sido un ferviente promotor de un candidato a jefe del pueblo, quien defendía la expansión de la planta. Sin embargo, poco antes de su fallecimiento,
Naoyuki le retiró su apoyo de forma sorpresiva. Algunos decían que había escuchado o visto algo comprometedor, que sabía demasiado, y que quizás era mejor silenciarlo. Tras el hallazgo del cuerpo, más de 4,000 personas firmaron una petición para que se reabriera el caso. Nadie creyó que Naoyuki Kanno se hubiera lanzado voluntariamente a una tumba de excrementos helados, solo para espiar a una maestra. La presión fue grande, pero las autoridades se mantuvieron firmes. No había evidencia de asesinato, y sin pruebas, no había crimen. El caso fue cerrado, pero nadie creyó que fuera un accidente. Entre las teorías más radicales que circulaban actualmente, en foros japoneses dedicados a crímenes sin resolver, hay una que señala directamente a miembros de la policía local. El argumento es simple: la torpeza con la que manipularon el cuerpo, los daños causados al mismo durante la extracción, la rápida clasificación del caso como accidente y la resistencia a reabrir la investigación, a pesar de una petición de miles de firmas, parecen más alineados con un intento de cierre forzado que con la búsqueda de la verdad. En las redes sociales de Japón, hay quienes aseguran que los agentes fueron presionados desde altas esferas del poder. Se da por sentado que la versión del mirón accidental fue dictada, no deducida. Era preferible una historia vergonzosa, pero cerrada, antes de una potencial investigación que sacudiera los cimientos de una empresa nuclear y la política local. El detalle más citado por los escépticos es el abrigo de Naoyuki, cuidadosamente doblado sobre su pecho, como si fuera un objeto que alguien colocó, no que él mismo sostuviera mientras se retorcía dentro de un tubo estrecho, repleto de excremento. Ese tipo de comportamiento no parecía propio de alguien que, desesperado, se metía por un tubo de 36 centímetros en busca de una fantasía íntima. No era lógico. Otro punto que muchos de quienes no creían en la versión oficial consideraron crucial tenía que ver con una de las pruebas físicas: el hallazgo del segundo zapato lejos del tanque, a varios cientos de metros, junto a la orilla de un río. Es uno de los elementos más desconcertantes del caso. El calzado no mostraba señales de haber sido arrastrado por la corriente ni por animales. Simplemente estaba ahí, intacto, como si alguien lo hubiera dejado a propósito. Quienes sostienen la teoría del ajuste de cuentas y el encubrimiento político consideran que esto fue deliberado, con el fin de sembrar pistas para crear confusión. En todo caso, el cuerpo no presenta signos de haber recorrido ese trayecto a pie, y mucho menos descalzo, en medio de un febrero helado. La nieve ese día tenía más de 20 centímetros de profundidad. No hay manera de que alguien pudiera caminar sin dejar huellas. Con el paso de los años, la historia de Naoyuki Kanno dejó de ser solo un expediente judicial. En el pueblo, se transformó en una especie de leyenda urbana. Se decía que en noches de lluvia intensa, el tanque reemplazado aún gotea en el punto exacto donde hallaron el cuerpo, que la nueva maestra que ocupó ese dormitorio se marchó tras escuchar lamentos desde la letrina, y que en definitiva, el alma de Naoyuki, indignada por su injusto final, deambula en busca de justicia. El insólito deceso de Naoyuki fue durante años una espina en el costado de la comunidad, y cada intento por esclarecerlo no hace más que acentuar la sensación de que una voluntad entre las sombras se interponía. Incluso hubo quienes intentaron llevar el caso a los medios nacionales, pero la historia nunca llegó a primera plana. Siempre que alguien proponía revivirla, algo se interponía. Editores que declinaban el tema, documentos perdidos y hasta testigos que cambiaban de opinión. El expediente judicial sigue cerrado. Oficialmente Naoyuki Kanno falleció por accidente. Extraoficialmente pereció por algo que nunca debió saber, ver o cuestionar. Para algunos fue un mirón desafortunado, para otros, un mártir involuntario de los intereses del Estado. Para su familia, simplemente un hijo que jamás habría hecho algo tan denigrante.
Y queda sobre todo la incómoda certeza de que hay decesos que no tienen explicación, no porque no existan respuestas, sino porque por algún motivo, una fuerza externa decidió que era mejor no conocerlas. Espero que esa historia haya sido de tu agrado. Como cada noche agradezco que estén aquí, disfrutando una historia o una leyenda más de este canal, que cordialmente les abre las puertas para que se suscriban y formen parte de esa gran comunidad. Esto es Fragmentos de la Noche, donde despertamos tus peores miedos. Dulces sueños.